viendo el conjunto del plan de sexualidad, afectividad y género desde la mirada confesional. Y aquí invitamos a Janet Guajardo, que es la encargada de convivencia de Robert Johnson, que nos va a presentar esta experiencia exitosa. Gracias, buenas tardes. Bien, ya un poquito tarde, yo creo que algunos cansaditos, con las pausas activas también. Es un tema bastante complicado de tocar. Y precisamente a contar de este año se nos invita a nosotros a la convivencia escolar para ser parte de esta red. Ellos ya llevaban un tiempo siendo una red donde estaban los jefes de UTP, estaban los profesores de religión, pero a contar de este año se inicia también con los encargados y las encargadas de convivencia escolar. Dentro de lo que el gobierno o el Ministerio de Educación nos pide, son varios planes. Entre ellos está el plan de convivencia escolar, formación ciudadana, tenemos el plan de seguridad. Entre ellos tenemos precisamente este plan de sexualidad, afectividad y género. Ahora, dentro del objetivo de la práctica, primero teníamos que planificar y delimitar criterios confesionales. Nosotros tenemos los criterios que nos da el Ministerio de Educación, las normativas, el cómo generar nuestro plan de orientar a los alumnos. Eso bien, pero ¿y qué piensa la Iglesia? ¿Y qué piensa a nivel nacional, la Iglesia Metodista, en torno a este tema? Por lo tanto, era elaborar este plan. El plan ya estaba elaborado, relacionado con lo que nos pide. Eso sí estaba hecho, pero estaba la duda. Por lo tanto, los encargados de convivencia escolar vamos a una primera reunión, nos reunimos y empezamos a buscar las necesidades que más adelante vienen. Nos reunimos nuevamente los 3 colegios. ¿Para qué nombrarlos de nuevo si ya ustedes saben cuáles son los 3 colegios? De tal forma que participamos con los capellanes para poder mirar, observar, ver cuál es su mirada. ¿Quiénes son los responsables de esta implementación? Precisamente el equipo de convivencia escolar y capellanía. Ahí tenemos algunas fotitos que están relacionadas con las actividades que se han ido desarrollando en la convivencia escolar. Ustedes saben que convivencia escolar también no lleva muchos años trabajando en los colegios, sino que a partir del 2014 ya se genera la convivencia escolar pensando en aquellas problemáticas que se estaban generando con los alumnos. En resumen, los colegios se reúnen y se ven en una necesidad de construir una unidad de aprendizaje que permita enfrentar las diversas problemáticas que día a día se presentan en el ámbito escolar, desde el área quizás conductual, pero también desde esta otra área que es precisamente de la sexualidad y género. Nuestros colegios, tenemos que decirlo, presentan un índice alto de vulnerabilidad. Alumnos que tenemos en una situación económica baja, un nivel económico bajo, sobre todo los alumnos de alto auspicio, los colegios Robert Johnson y el colegio William Taylor. Quizás el nivel económico del colegio inglés en Iquique es mucho mejor, de tal forma que acá en este otro colegio se ve esta vulnerabilidad con respecto a lo económico, en donde la vida sexual del joven también se ve interferida. Y en el otro nivel, si lo pensamos en el colegio inglés, a lo mejor un nivel económico un poquito más alto, también el niño o el joven se ve vulnerable ante el hecho de que los padres a lo mejor ya no están con ellos. Y también este periodo en donde empieza el abrir los ojos a la sexualidad, también están falto de quién los va a orientar y quién les va a apoyar. Bueno, la normativa vigente obliga a todos los establecimientos educacionales a lo que yo recién les decía con respecto a estos planes de trabajo. Y frente a este contexto es que nosotros nos reunimos y dejamos de manifiesto cómo es nuestro plan de sexualidad frente a cada colegio, cómo lo teníamos organizado, y de tal manera que con el fin o la idea de nosotros era unir criterios.
cómo lo íbamos a trabajar. Y la idea era que los 3 colegios trabajáramos este plan de la misma manera y buscar una mirada consensuada respecto a la postura institucional de las instituciones educacionales de la Iglesia Metodista sobre esta temática que está muy discutida hoy en día, está en la palestra, está siendo trabajada desde todos los ámbitos y yo creo que todos estamos siendo vistos, sobre todo en los colegios, que se nos ha dado como el trabajo, entre comillas, de cómo lo vamos a hacer para poder, aunque valga la redundancia, volver a trabajar con los alumnos este tema. ¿Qué nos motivó? Principalmente la temática, la idea de aunar estos criterios, y la segunda instancia, preguntarnos como equipo, ¿qué acciones se deberían realizar para abordar situaciones relacionadas con la sexualidad? ¿Quién o quiénes abordan las situaciones que puedan resultar complejas? ¿Cuál es el rol de la capellanía respecto a este tema? ¿Cómo relacionamos los conceptos de inclusión, la normativa que está vigente, los derechos humanos y las orientaciones confesionales? Porque todas esas cosas se nos unen. Y nosotros como equipo, porque nuestros equipos no son solamente la convivencia escolar, sino que hay más integrantes, de tal manera que pudiéramos llegar a este consenso. ¿Cuánto va a durar nuestra práctica? La verdad es que nuestra práctica, como les decía, nosotros recién estamos trabajando con esta red. La idea es que dure durante mucho tiempo el plan que vamos a desarrollar, pero pretendemos que durante 4 meses nosotros podamos tener los planes listos. Ya tenemos la mirada de los capellanes o de las capellanías y tenemos la mirada de la normativa vigente. Ahí tenemos actividades que se han ido desarrollando en esas fotitos. Bueno, nuestro diagnóstico, precisamente se evidencia una necesidad importante de reunir a los encargados de convivencia escolar, a los capellanes, en donde en primer lugar, cuando nosotros nos reunimos como convivencia escolar, empieza esta pregunta. ¿Qué piensa la Iglesia Metodista en torno a este tema? ¿Tenemos claridad sobre eso? Y nos dimos cuenta que no teníamos claridad. De tal forma que al darnos cuenta que no teníamos claridad, necesitábamos reunirnos nuevamente y tomamos como la idea de priorizar esta temática. Sexualidad, afectividad, género. ¿Cuál era el desafío? Conocer el planteamiento de la Iglesia Metodista de Chile. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente lo conocen. No sé si todos conocen cuál es el planteamiento. Entonces, ahí solicitamos la presencia de los capellanes para iniciar el trabajo, puesto que ya no estaba la claridad, y nos tomamos de un documento, además, que se envió el año pasado de IMET, que es el documento número 1, que dice Orientaciones Éticas para Colegios Metodistas. Y compartir los planes que teníamos cada uno de los colegios de sexualidad, de tal forma que pudiéramos ver cómo íbamos a trabajar este tema. El primer desafío en la preparación fue... Ahí va, no sé, ahí ya lo teníamos listo, vamos a la siguiente. Ahí también hay actividades en donde pudimos participar en otras instancias que otorga el gobierno para mostrar cómo quiere que trabajemos en los colegios estos planes. La preparación, primero una reunión diagnóstico donde encontramos las necesidades, después conociendo la visión de la Iglesia a través de los capellanes y de la normativa vigente y de este documento que yo les comentaba recién. Y después tuvimos que elaborar los fundamentos de los planes desde una mirada integral. Aquí tenemos que pensar que cuando hablamos de la mirada integral, hablamos de quienes constituyen este gran equipo de convivencia escolar. Tenemos psicólogos con una mirada a lo mejor diferente a un hermano de la Iglesia. Tenemos la asistente social que ve una realidad cuando va a la casa del alumno. Tenemos a los encargados de convivencia escolar o que son psicólogos o que son profesores. De tal forma que también teníamos que unirnos
para ver cómo íbamos a trabajar este plan. La implementación, primero convocando a cada uno de los integrantes para que pudiéramos comentar sobre el tema, realizar la adaptación y los fundamentos teóricos a los planes para que los 3 colegios trabajemos en la misma sintonía. Como dificultades que nosotros pudimos encontrar fue precisamente lo que decían los colegas anteriores. Hay que reunirse. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Con quiénes nos reunimos? ¿En qué momento nos reunimos? Esa es la parte como más difícil. Pero nosotros encontramos igual una gran fortaleza, que fue la de poder unificar criterios entre toda esta gama de profesionales, más los capellanes y más los encargados de convivencia escolar. Esa fue nuestra fortaleza, el poder lograr aunar estos criterios para poder llevarlos a la práctica. La verdad es que los recursos, bueno, aquí vamos a los recursos son los recursos humanos, nosotros, las personas que trabajamos en esto, y las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, y obviamente todo lo que es papelería para trabajar con los alumnos y trabajar en primer lugar nosotros para poder saber qué le vamos a entregar a los alumnos. La evaluación la vamos a hacer en base a encuestas, todavía no la hemos hecho, en donde nosotros mismos nos vamos a evaluar el cómo estamos trabajando a través de encuestas de satisfacción. Finalmente, dentro de lo que va esto de la práctica, es importante considerar que si bien es cierto, la mirada nosotros la estamos viendo a través de las capellanías de nuestro colegio del sector norte, podríamos decir, o de la parte norte del país. Quizás en la parte sur no lo han trabajado todavía, o ya lo están trabajando, ya tienen listos los planes de sexualidad, afectividad y género. La idea es entonces que no nos debemos olvidar que como personas estamos conformados por cuerpo, por alma y por espíritu. Y tenemos que trabajar esas 3 áreas porque somos colegios confesionales. De tal manera que con esta consideración que se debe fomentar una actitud positiva, que busque desarrollar habilidades y competencias para tomar decisiones bien informadas, que incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la sexualidad, la afectividad y el género, y aquí yo quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando del despertar sexual del alumno, de cómo ve la sexualidad del niño, y eso viene en los planes de orientación. Luego, cuando hablamos de la parte afectividad, que los chiquillos no confundan el amor con lo sexual, sino que aprendan a diferenciar lo que es también la afectividad. Y cuando hablamos de género, hablamos de que tanto el hombre como la mujer tengan oportunidades. No solamente en este tema vamos a hablar de esta integridad solamente del homosexual o del transgénero, sino que vamos a dar más allá. Tiene que ser más abierta la idea de cómo trabajar este plan. Por eso que en el plan va a ir dentro de una de las unidades que la van a trabajar los capellanes, es una unidad en donde vamos a trabajar con los niños, con los alumnos nuestros, qué dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia. Va a ser todo el plan de orientación, todo el plan de sexualidad, pero además va a estar la mirada, qué nos dice la palabra de Dios en torno a esto, sin discriminar, porque el documento que leímos, que es el que nos llegó a los colegios, primero dice que no podemos discriminar, y eso es la ley de la inclusión, no discriminamos. Tenemos que pensar también, cuando hablamos de la afectividad, el género y la sexualidad, en términos de una vida saludable, para que los niños entiendan que la sexualidad también es parte de una vida saludable, saludable en un contexto de igualdad y bienestar psicológico, espiritual y físico. Se debe tratar el tema de manera integral, relevando la dimensión afectiva relacionada con el desarrollo de la autoestima positiva, unida al aprendizaje de estrategias de socialización. Es un tema bastante complejo, es un tema que tenemos que trabajarlo
en conjunto con la ley, porque no debemos dejar de lado lo que la ley nos dice. Pero también, como los capellanes nos expresaban ese día, debemos poner y dar a conocer que somos colegios confesionales y que estos colegios confesionales tienen una mirada diferente. Así que yo les invito, bueno, ahí hay fotitos que están relacionadas, estas por ejemplo, están relacionadas con la violencia de género, en donde los jóvenes tuvieron una linda actividad, hablaron ellos mismos del tema de la violencia de género y terminaron con un gran abrazo, no importando con quién se abrazaban, sino que demostrándole a todos que todos somos iguales, que las diferencias que podamos tener en un minuto dado las podemos unificar. Es un tema, vuelvo a repetir, complejo. Ahí van a ver más fotitos, esas son del Colegio William Taylor, también de actividades de convivencia escolar. Y ahí tenemos actividades que se realizaron en el Colegio Inglés. Y me parece que son todas las fotos. Ahí está el equipo que trabajó, un equipo que realmente sentimos que tenemos que pedir mucho la ayuda a Dios, tener en oración este tema y poder lograr hacer lo mejor posible. Nosotros queremos que nuestros alumnos sientan que se les quiere de la forma que ellos sean, pero lo importante es que también nosotros sepamos educar con este tema confesional. Que el Señor les bendiga.